Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 en una semana en la que volvemos a entrar en semana de Gran Premio. Tendremos el Gran Premio de Canadá este fin de semana y hay muchas cosas que comentaros en este vídeo, especialmente centrándonos por un truco que utilizó Red Bull desde el año pasado y que muchos otros equipos se lo están imitando, así que os vamos a contar en qué consiste, cuál es su beneficio y qué equipos también lo tienen. Dicho todo esto, vamos a comenzar. Os recuerdo que tenemos a descripción todos los temas que vamos a tratar y primero de todo vamos a empezar hablando acerca de los horarios para este fin de semana en Montreal, porque por supuesto en lunes de Gran Premio siempre lo hacemos independientemente de la actualidad, así que recordaros, este fin de semana tenemos Gran Premio de Canadá, un Gran Premio también de los más históricos del calendario, y los entrenamientos libres 1 darán comienzo este viernes a las 7:30 de la tarde. Recordad que ahora hemos vuelto a cruzar el charco, un breve parón a esta gira europea que estamos teniendo para irnos a América, y por eso son horarios de tarde-noche aquí en España. Ahora os pongo los horarios de otros países. Los entrenamientos libres 2 también el viernes a las 11 de la noche. Ya pasamos el sábado con la última sesión de los entrenamientos libres, que se disputa el sábado a las 6:30 de la tarde, y la clasificación, que podría ser en mojado. Hay mucha previsión de lluvia para todos los días, pero os lo iremos contando sobre todo cuando nos vayamos acercando. La clasificación se disputará a las 10 de la noche el sábado. Os recuerdo que las últimas dos clasificaciones ya habían sido pasadas por agua, así que veremos este fin de semana. La carrera se disputará el domingo como siempre, y en esta ocasión se disputará a las 8 de la tarde aquí en horario español. Si queréis saber los horarios de cualquiera de los otros países, pues aquí tenéis los de México, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay. Los tenéis aquí todos detallados para que echéis un vistazo, le podéis hacer captura. Al final tenéis los horarios que es normal aquí en Europa, pero por supuesto traducidos en horario de vuestros países. Dicho esto, ahora sí vamos a pasar a hablaros acerca de este truco que ha tenido Red Bull y que fue sobre todo lo que les hizo dominar el año pasado, porque eran el único equipo que lo tenían y ahora ya hay otros equipos que lo están imitando. El año pasado ya se buscó la forma en la que Red Bull estaban teniendo tanta ventaja de por sí, aparte del hecho de ser el mejor equipo, tener el mejor suelo seguramente, el más desarrollado, pero pasar de un año en el que no tuvieron una ventaja tan excesiva en 2022 pese a los resultados, pero no era tal la ventaja, pasar a un año en el que no tuvieron prácticamente rival, con la excepción de 3 circuitos y siempre con las mismas características, circuitos urbanos o circuitos muy bacheados, sorprendió muchísimo. Entonces se trató de buscar dónde estaba consiguiendo generar esa diferencia, y sobre todo se encontró en las suspensiones. Sí, ese mismo elemento que hoy en día dicen que es lo que más les está debilitando, pero bueno, sobre todo les debilita en trazados urbanos, que ya el año pasado tenían este déficit, pero este truco no tiene que ver con ese problema que ahora mismo están teniendo. Y no es que las suspensiones en sí fuese lo que generase la diferencia frente al resto propiamente dicho, sino que gracias a las suspensiones conseguían que todo el paquete del coche fuese más eficiente, y ahí está también donde vamos a encontrar ahora el truco. Eso es algo que ya se comentaba el año pasado, eso es algo que ya se había hablado, pero es que había un factor diferenciador más que no se sabía y que ahora los equipos sí lo sabían, pero nosotros no habíamos sido capaces de identificarlo, y efectivamente ahora esto ha salido a la luz. ¿Cuál es ese truco que tienen? Bueno, primero de todos tenemos que contar que, para empezar, recuerdo perfectamente que en los test de pretemporada del año pasado, cuando ya se vio a ese Red Bull en pista, lo que dijo Carlos Sainz Sr. es que ese coche parecía que tenía suspensión activa. ¿Qué es la suspensión activa? Bueno, este es el sueño de cualquier ingeniero, sobre todo de Fórmula 1, porque mediante sistemas y sensores se consigue gestionar de manera independiente la amortiguación de cada una de las ruedas mediante una centralita electrónica. Es decir, cada rueda tiene vida propia, por así decirlo. Consigues gestionar de forma independiente esa amortiguación, por lo que al final tienes una mayor estabilidad. Mejoras el agarre, es más fácil de conducir, el coche en sí sufre menos, y son muchísimas las ventajas que puede tener, que luego gracias a esas se transmiten en ritmo. Sin embargo, estas suspensiones activas están prohibidas en Fórmula 1 desde 1994, es decir, desde hace 30 años. Era imposible que tuviese Red Bull un sistema de suspensión activa, porque es que es ilegal y eso es fácilmente reconocible.
Entonces, ¿por qué Carlos Sainz Sr. tuvo esa sensación de que tenían una suspensión activa? Bueno, no tenían una suspensión activa, pero lo que sí que podemos saber es que lo que tenían es una suspensión interconectada, tanto delantera como la parte trasera. Y eso es lo que habían tenido y por esa sensación, porque realmente la suspensión estaba conectada y funcionaba diferente al resto de suspensiones. Esto es algo que realmente sí que está permitido y que ya en 2014 de por sí se empezó a utilizar en muchos de los coches que había por aquella ocasión, pero con el paso de los reglamentos esto se ha ido limitando y realmente se pensaba que en este reglamento no se podría utilizar. Ahora os explico por qué, pero básicamente esta suspensión interconectada de forma delantera y trasera lo que se consigue es que al estar conectadas cambia la altura del coche dependiendo de la presión que se ejerza, y ahí está el beneficio. Si estás en recta y se ejerce una presión frontal, la altura baja, sobre todo de la parte trasera estamos hablando, porque los coches son más elevados de la parte trasera que de la parte delantera para generar esa carga aerodinámica, pero cuando ejerce presión la altura baja se estabiliza casi con lo que tienen en delante y consigues generar menor resistencia, pero luego como cuando ejerces menos presión, es decir, en curvas no está bajando el coche, genera la carga aerodinámica suficiente en curva y en recta, claro, habías reducido la resistencia aerodinámica, consigues tener un mayor beneficio en recta. La ventaja llegan a decir que incluso llegó a ser dramática en el caso de Red Bull, porque esto no se esperaban que fuese a ningún equipo capaz de conseguirlo. Esto es legal, pero no se esperaba que pudieran conseguirlo con el cambio en las alturas que había habido debido al efecto suelo. Anteriormente, en el anterior reglamento, y esto se utilizaba antes, la distancia que había del suelo con el eje trasero era entre unos 140 y 180 milímetros, una diferencia además de entre 140 y 180 bastante grande, y ahí luego jugaban los equipos. Recuerdo que Red Bull era uno de los equipos que más elevados tenían la parte trasera, mientras que Mercedes uno de los que menos, y en 2021 eso generó una diferencia bastante grande. Y ahí se podía jugar con el hecho de esa diferencia cuando entrasen en recta, que se consiguiese bajar por este tipo de suspensión y conseguir generar menor resistencia. Actualmente tenemos entre 60 y 70 milímetros, que ya de por sí la diferencia entre ambos es muy diferente. Hay un baremo muy pequeño en el que los equipos pueden jugar, y al bajar, por supuesto, hay menor diferencia de la que había antes, entonces no se pensaba que este efecto se fuese a conseguir. Sin embargo, Red Bull sí que logró conseguir este efecto, descendiendo la altura del coche en recta y obteniendo un beneficio mayúsculo, ya que haciendo esto lo que provocas es que el flujo del aire que llega hasta el difusor, hasta la ala trasera, hasta la viga trasera, sea menor y genera menor resistencia aerodinámica, pero cuando no ejerces esa presión en recta, consigues elevar de nuevo el coche y generas la carga aerodinámica suficiente. ¿Recordáis ese factor DRS que todos los equipos hablaban? Recuerdo que Alonso lo mencionaba en muchas ocasiones, se hablaba el año pasado que ahí tenían una ventaja muy grande, que por lo que sea cuando ellos abrían el DRS en recta ganaban más que el resto. No era el DRS, o sea, es decir, sí, el DRS lo abrían y desde luego que ganaban más que cuando no abrían el DRS, que eso era lo que veíamos fácilmente, pero es que de por sí en recta estaban teniendo un beneficio mucho mayor al resto y el DRS solo aportaba un poco más como aporta el resto. El DRS que ellos tienen es el más eficiente y eso se sigue viendo a día de hoy con los datos, ya les han igualado más o menos, pero sigue siéndolo. Pero el hecho está en que en recta conseguían un beneficio aún mayor, no solo por el DRS, sino porque eran los más rápidos gracias a todo este sistema. Conseguían generar la carga aerodinámica suficiente en curva, el paso por curva, que ahora además os vamos a hablar de esto, y en recta no generas tanta resistencia, por lo que aún corrían más. Y esto alguno me preguntaréis, ¿por qué había circuito? ¿En qué circuito sobre todo hay uno que es clave, que es claro, que se aprecia este efecto y que es donde más efecto tenía? Y ese efecto se ve muchísimo en Bélgica. En Bélgica el año pasado arrasaron, pero especialmente Verstappen, que es que le sacó una ventaja de una parada a su compañero de equipo, que casi Checo saca otra ventaja de otra parada al siguiente, y Verstappen no salió en primera posición. Alguno quizá os preguntáis, ¿por qué Bélgica es donde más beneficio han conseguido obtener y no Monza? Que Monza es donde mayor velocidad punta necesitas. Pues justo por eso, si ellos la velocidad punta obtenían una muy alta, muy buena, pero no es solo que consiguiesen un
un beneficio muy alto en recta, sino que conseguían ese beneficio que en circuitos con mucha variedad consigues tener mayor, porque tienes la carga aerodinámica suficiente y luego en recta consigues la velocidad punta necesaria. Y en Bélgica, un circuito donde hay muchísimas curvas, pero donde hay muchísimas rectas, especialmente el primer sector, pero el segundo sector especialmente también necesitas una carga aerodinámica alta, es donde conseguían generar esa gran diferencia. Hay equipos que después de esto les han igualado, hay equipos que lo han imitado, lo han construido y lo tienen actualmente en sus monoplazas, y esto también ha salido a la luz. En el caso hay 4 equipos que tienen esto, aparte de por supuesto Red Bull. Uno de ellos es el equipo RB, Racing Bulls. Al final es lógico. Racing Bulls tienen literalmente la misma suspensión que llevaba Red Bull el año pasado, han conseguido tener también este mismo efecto. Luego han creado este mismo efecto otros 2 equipos, y es decir, nos faltaría otro equipo, que ahora os diré porque hemos dicho 4 equipos, ¿no? RB es uno de ellos, faltan 3, pero hay 2 que es que lo han conseguido hacer exactamente, que uno de ellos es el equipo Ferrari. Ferrari ha logrado también este efecto con su suspensión e incluso se está diciendo que es aún mayor del que tiene hoy en día Red Bull, es decir, que lo han logrado perfeccionar mejor y eso les está dando un beneficio que especialmente con el paso de las carreras han conseguido ir optimizando, ir entendiendo mejor cómo sacarle provecho y por eso cada vez vemos más fuerte a Ferrari. Mientras que, al igual que Ferrari lo tiene, por ende Haas tiene también este mismo efecto y por tener esas mismas suspensiones que lleva el equipo Ferrari. Y el último que también lo ha construido es Mercedes. Recordemos que además, esto es suposición mía, Mercedes cambió el sistema de suspensiones traseras, tenían una pull rod y pasaron a tener una push rod. Push rod es el mismo sistema en la suspensión trasera que tiene Red Bull y seguramente lo hicieran con el objetivo de conseguir este efecto. Que Ferrari tiene pull rod, quiero decir, no solo se consigue si tienes la push rod en la parte trasera, pero sí que imagino que Mercedes hizo este cambio, que hoy en día recordemos que esas suspensiones no están del todo optimizadas y están lastrando a Mercedes y a Aston Martin, que llevan las mismas suspensiones, y os preguntaréis ahora algunos, ¿no tienen ese beneficio? Ahora os explicamos, pero no. Pero estas suspensiones están lastrando a Mercedes porque no están del todo optimizadas, hicieron ese cambio con el objetivo de conseguir este truco que ahora mismo está siendo capaz de tener Red Bull y ellos todavía seguramente podrán optimizarlo más con esa suspensión en base a que lo vayan optimizando. Repito, hicieron ese cambio para asemejarse a Red Bull, pero Ferrari, por ejemplo, lo tiene totalmente opuesto y también lo están teniendo ese beneficio, incluso se informa que es el mayor. Un beneficio que no solo se obtiene en recta, sino que también cada vez más, en base a que van mejorando este truco que están teniendo, logran un beneficio en curvas. No porque el hecho de que regrese la carga aerodinámica, sino porque en base a, al estar tan optimizado, la altura va variando dependiendo del rango de velocidad que tiene. Es decir, no tienen la misma altura ahora mismo cuando están a 100 kilómetros, cuando están a 200 o cuando están a 300. Red Bull el año pasado parece se informa de que sí, sobre todo era cuando llegaban a una altura a una velocidad muy elevada, era cuando empezaba a bajar la altura. En este momento ahora mismo no es así, sino que va cambiando la altura en base a cada velocidad, lo cual les está consiguiendo a estos equipos tener un beneficio también en curvas. Por eso, por ejemplo, Haas está teniendo también tan buen ritmo este año, pues porque están siendo capaces de tener este beneficio. Y si se consigue dominar esta tecnología, especialmente en esos circuitos que tengan diferentes tipos de curvas, por ejemplo, uno de ellos es Barcelona. Barcelona tiene todo tipo de curvas en el trazado. Puede ser para estos equipos un beneficio gigantesco y podemos llegar a verles tener un beneficio bastante grande. Aquí lo único a deciros, también me parece muy curioso que el año pasado se buscase la flexibilidad de los alerones, que sí, por supuesto, no era legal lo que hacían algunos, entre ellos Aston Martin, pero luego este efecto que está medianamente legal sí que se haya permitido y no se identificase por parte de la FIA, por lo menos quiero
decir. Además de esto, comentaros qué equipos no lo tienen. Pues obviamente los equipos que ahora mismo no lo tienen son McLaren, Aston Martin, Williams, Alpine y Sauber. Sobre todo sorprenden dos aquí que son Aston Martin y que son McLaren. ¿Por qué? Bueno, en el caso de McLaren sorprende que no lo hayan intentado buscar. Os explicamos ahora por qué no lo han hecho. Y en el caso de Aston Martin sorprende especialmente porque llevan las mismas suspensiones que Mercedes, pero no están teniendo este beneficio. O no lo está buscando Aston Martin o no le están dando las mismas suspensiones. No sabemos ahí exactamente lo que es. Esto, por cierto, que creo que no lo he comentado al principio del vídeo, es información de Automotor Un Sport y no especifican por qué no tiene Aston Martin este mismo beneficio llevando esas mismas suspensiones. Quizá es un punto de la suspensión delantera que por supuesto también lo necesitas y Aston Martin no ha sido capaz de introducirlo o por ahora o no quieren y por eso no lo han todavía llevado, pero Aston Martin, pese a tener esa misma suspensión que Mercedes, no está teniendo ese beneficio. En el caso de McLaren también sorprende bastante, que ahora os especifico por qué. Luego en el caso de Williams, que me preguntaréis algunos, ¿llevan la misma suspensión que Mercedes? McLaren os recuerdo que no. McLaren hace todas sus suspensiones por su parte. En el caso de Williams, no, en la parte trasera llevan las del año pasado de Mercedes, por eso no ven este beneficio. Y Alpine y Sauber pues no han sido capaces de construirlo, cada uno de estos dos equipos hace su suspensión, así que ha sido culpa de ambos que no han tenido este beneficio. Desde McLaren han transmitido también por qué no lo tienen, que quizás es el equipo de estos que más sorprende en el hecho de ellos construyen sus propias suspensiones, por qué no han ido a buscarlo. Y lo que están diciendo es que el hecho de bajar la altura del coche en determinados rangos de velocidades, incluso en esas curvas como hemos contado, puede ser crítico por la pérdida de carga aerodinámica. Algo que McLaren no está dispuesto a hacer y desde luego que, a ver, es un beneficio, está ahí. ¿El año pasado fue lo que más diferencia generó? Sí. McLaren este año aún así está peleando. McLaren este año llevamos 3 carreras en las que estamos diciendo que si no ha sido el más rápido se ha quedado a milésimas de ser el equipo más rápido. Ha sido el único equipo que en esas 3 últimas carreras como poco ha sido segundo, que Red Bull ha caído de esa segunda posición en este Gran Premio de Mónaco. Y aún así están ahí. Así que es un beneficio importante, pero se puede obtener buena velocidad incluso sin tener ese beneficio que han obtenido mediante este truco de la suspensión, pero os lo queríamos contar. Ha sido un vídeo muy técnico hasta este momento, pero creo que desde luego era muy interesante saber este beneficio que obtuvo Red Bull el año pasado y cómo el resto o algunos de ellos lo han imitado, aunque desde luego, como os decimos, vemos que McLaren sin tenerlo también tiene un ritmo muy alto, así que no es necesario, pero sí que sobre todo en ese tipo de circuitos muy variados es donde ellos van a conseguir tener aún mayor ventaja. Así que habiéndoos contado esto, vamos a ir con algunas noticias últimas que hemos tenido. Una también, ya que estamos en aspecto técnico, es la que os vamos a comentar ahora, y luego con respecto a mercado de fichajes. En el aspecto técnico os queremos hablar acerca del equipo Aston Martin. Llegamos a un Gran Premio de Canadá que es muy importante para ellos. Os iremos contando las expectativas que tienen de cara a este fin de semana, que fue, os recuerdo, el último fin de semana donde realmente Aston Martin fue competitivo, porque luego Zandvoort y bueno, Brasil fueron competitivos, pero también fue gracias a la anticompetitividad de otros equipos que consiguieron el resultado que obtuvieron, es decir, al mal fin de semana que tuvo Ferrari y Mercedes en aquella ocasión. Este fue el último que realmente sí que fue Aston Martin competitivo. Es un fin de semana muy importante para ellos porque Lawrence Stroll, dueño del equipo, es canadiense, por supuesto Lance también, pero especialmente es importante por el dueño y no van a traer mejoras significativas. Sí que había planeadas unas actualizaciones que no van a acabar trayendo. Me parece positivo esto, yo he visto críticas en redes sociales, ahora os explico por qué, pero había programadas una serie de actualizaciones a este circuito que no van a traer. Sí que se van a llevar piezas nuevas, pero es muy similar a lo que se hizo, por ejemplo, en las primeras carreras en Arabia Saudí y en Australia, para optimizar el paquete que ya había en ese momento. El objetivo es hacer funcionar las mejoras que llevaron en Imola. En Imola no obtuvieron el beneficio que esperaban, pero sí hay un beneficio según los simuladores y el túnel de viento que no consiguieron transmitir en pista, y ahora van a poder hacer ver si de verdad los datos que obtuvieron en Imola, Alonso, que hizo una carrera de test prácticamente, son capaces de aplicarlos en pista. Ese es el reto y estamos ante un inicio, podría ser, si es otra vez un mal resultado, de una crisis muy seria dentro del equipo, con un Lawrence Stroll que ya está buscando muchos cambios
cambios, si aquí van mal, se van a seguir buscando y van a llegar muchos cambios dentro del equipo. ¿Por qué veo positivo el hecho de que alguna serie de novedades que fuesen a introducir no las introduzcan? Porque es lo que les estamos pidiendo. Hay gente que se está quejando del hecho de que no traigan más cosas. Si es que es lo que tienen que hacer, porque tienen que entender de una vez de verdad el coche. Y cuantas más cosas nuevas vayas introduciendo, que además en muchas ocasiones no está funcionando, aunque pueda ser un cambio positivo, no te va a servir. Porque no vas a entenderlo, porque va a generar una serie de problemas también seguramente que no vas a saber solucionar y al final todo va a ser en un rendimiento peor. Es lo que les habíamos pedido, a ver si de verdad consiguen en Canadá tener un mejor rendimiento. Por parte de ahora hablamos acerca del mercado de fichajes. Os queremos hablar que la información que os hemos estado dando durante toda la semana pasada sobre Andrea Kimi Antonelli ha sido confirmada en Italia. La Gazzetta dello Sport, que es el medio más importante, ha hablado también y también informan que Andrea Kimi Antonelli es el elegido por Mercedes, pero tanto la Gaceta como aquí en España también Carlos Miquel han hablado que no va a ser anunciado hasta diciembre. Hay una especie de sensación dentro de Mercedes de querer esperar hasta el último día para intentar conseguir el fichaje de Verstappen. Si no se da, será Andrea Kimi Antonelli, ya estaría elegido el sustituto de Lewis Hamilton. Pueden esperar hasta diciembre porque como Andrea Kimi Antonelli ya pertenece a Mercedes y además no le van a poder subir en otro sitio que no sea el propio equipo Mercedes, te es indiferente aguantar hasta el final tratando de conseguir ese hueco. Lo único que he pensado yo aquí en este punto, si ya suben a Andrea Kimi Antonelli, ya no le puedes bajar. Teniendo a Russell, van a fichar a Verstappen porque siempre se habla del hecho de Verstappen querría quedarse en el 2025 en Red Bull y ya marcharse para el 2026. Pero vas a querer fichar a Verstappen ya teniendo a Andrea Kimi Antonelli, que repito, no lo vas a bajar, y vas a echar a Russell, que también es un piloto en el que confiaste. Yo ahí lo veo extraño, así que veremos qué es lo que pasa también con Mercedes, si ya consiguen el fichaje de Verstappen o no, pero ese es el objetivo y van a esperar hasta el piloto neerlandés. Esto pues pone una situación aún más complicada a un Carlos Sainz, por eso también la información de Carlos Miquel, que también ha hablado de Andrea Kimi Antonelli. Al final Carlos Miquel es para acabar hablando sobre Carlos Sainz. Cada vez la situación es más complicada, o mejor dicho, en sí no tiene opciones en un equipo top, como ya se había estado hablando, comentando en estas últimas semanas, y todo hace indicar que va a ir a Williams o a Audi. Ya tendrá que tomar la decisión de qué proyecto le gusta más. Lo que se ha estado rumoreando es que al propio Carlos Sainz, al piloto de Fórmula 1, le gusta más Williams, le llama más la atención, especialmente por el motor Mercedes, es lo que se ha dicho, por lo menos es un seguro mayor que el motor Audi, y por la posibilidad de, si no triunfan en el 26, poderte marchar de una forma más sencilla, porque Audi sí que sería un proyecto en el que te comprometes prácticamente ya para lo que te queda de Fórmula 1, y es el proyecto que le gusta más a Carlos Sainz Senior, que ya sabemos que Carlos Sainz pues ha estado formando parte del grupo Volkswagen, ganó con el Audi en el Dakar, y le gustaría más, y es lo que está tratando de convencerle a su hijo para que acabe recalando en Audi. Pero al final es eso, sobre todo la opción que más quería Carlos Sainz no se va a poder dar, que era la de Red Bull. Ya hemos hablado sobre Verstappen, todo hace indicar que mínimo para el año siguiente va a seguir, pero es que además esta semana se va a anunciar el fichaje de Sergio Pérez, según las informaciones que han estado saliendo, hablándose de que podría ser antes o por lo menos durante del Gran Premio de Canadá. Eso os lo contamos la semana pasada, pero es que encima ayer Red Bull creó un grupo de difusión, que es una cosa nueva que hay en Instagram, y simplemente lo crearon para poner este mensaje de pues estar atentos, básicamente para esta semana, que seguramente haya algún anuncio, que es efectivamente la renovación del piloto mexicano por una temporada más, y esto pues ha dificultado más esas cosas para que Carlos Sainz pudiera llegar al equipo que trató, que era conseguir llegar a Red Bull, pero Red Bull va a renovar a Checo Pérez. Como Verstappen no se mueve, Carlos no tiene tampoco esa opción. Así que habiendo contado todo esto, eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos hablado y especialmente sobre ese truco de Red Bull. Me encantaría que me dejarais en los comentarios vuestras impresiones. Esto ha sido todo por este vídeo. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que seguiremos realizando hasta que llegue el Gran Premio de Canadá. Os recuerdo que tenemos activa la opción de miembros por si quieres apoyar el canal, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.